Hola muchachos, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Ya en esta oportunidad vamos a tocar el último tema asociado a la parte de la gestión de mantenimiento y que guarda relación con el mantenimiento centrado en la confiabilidad. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que les voy a exponer por acá y ya será el último tema para nuestro parcial. ¿Listo? Es decir, que vamos a comenzar aquí a trabajar. Mejorar aquí el tamaño de esto, el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Bien, entonces, si recordamos un poco las otras clases, nos vamos a ir dando cuenta de cómo ha ido aumentando la importancia de los mantenimientos. Fíjese que comenzamos con un primer mantenimiento correctivo allá al comienzo del semestre y en esa oportunidad pues estábamos viendo que era un mantenimiento que trabajaba sobre la marcha. Es decir, era muy activo en el sentido en que se dañó, salgo a arreglarlo, ¿vale? Y de ahí fuimos evolucionando a, bueno, no vamos a esperar a que se dañe, sino que vamos a saber qué es lo que dice el fabricante. Y después de eso, entonces seguimos aumentando y fuimos viendo, bueno, ya no vamos a escuchar siempre al fabricante porque nos está saliendo caro en la parte de los repuestos. Vamos a ver cómo se comporta entonces de la operación de la máquina. Bien, y seguimos creciendo, entonces dijimos, bueno, ya ahora teniendo en cuenta esto, pues vamos a dividir en actividades un poco más sencillas, un poco más básicas, que nos van a permitir a nosotros identificar en qué momento podríamos estar haciendo la actuación o la intervención del equipo. Y después comenzamos a hablar de, bueno, vamos a hacer una cosa, no nos centremos tanto en la máquina, sino que vamos a centrarnos más bien en lo que se produce y con base a lo que se produce vamos a comenzar a definir eso. ¿Listo? Que era la parte de los mantenimientos basados en la productividad. Ahora, en el mantenimiento centrado en la confiabilidad, lo que nos está pidiendo o lo que nos está entregando este mantenimiento es lo siguiente. Estamos buscando la optimización de la confiabilidad operacional. Bien, es decir, hasta este punto, este mantenimiento se va a centrar asociado a la parte de la operación. Cómo están funcionando los equipos, bajo qué condiciones está trabajando, cuál de ellos son activos críticos, cuáles están tomando, cuáles serían los posibles efectos de falla y cómo esto termina afectando, ¿verdad?, a la parte de la seguridad, a la parte del medio ambiente o a la parte de las operaciones. Entonces, hacia eso apunta el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Fíjese que ahora ya estos mantenimientos, estos últimos mantenimientos, lo que hacen es comenzar a cobijar dentro de su estructura las bases o los fundamentos del mantenimiento inicial, el correctivo, el preventivo y el predictivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca? ¿O cuál es su objetivo? Permite determinar el estado crítico
de los equipos. Bien, y basado en esa condición, es decir, basado en este estado, comienza a establecer la implementación de mantenimientos, ya sean preventivos o ya sean predictivos. Recordemos que ya eso va a ir dependiendo de la empresa. ¿Listo? No todos pueden hacer preventivos, no todos pueden hacer predictivos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde se empieza? Entonces, vamos a establecer la metodología de aplicación de este mantenimiento. ¿Y esto qué significa? El primer método, o bueno, el primer paso que hay que hacer es establecer lo que se considera un análisis de criticidad. Bien. Este análisis de criticidad que nos va a permitir a nosotros, vamos a comenzar a evaluar o a identificar dentro de la empresa cuáles son esas áreas, esas secciones, esos grupos más críticos dentro de la planta. Bien. Entonces, basado en esas áreas, ojo, porque estamos hablando de que estamos en función de la operacionalidad. Entonces, basado en cuáles son las áreas más críticas, aquí tenemos definiendo las áreas más críticas. Entonces se establecen cuáles son las máquinas que se van a intervenir, ¿verdad? Es decir, cuáles son las máquinas más críticas. Es lo que se está buscando en esa aplicación de análisis de criticidad. Entonces, ¿qué se busca ahí? Se establece. Se corre en 3 partes. El análisis de criticidad empieza por área, luego pasa a secciones, porque recordemos que las áreas pues pueden estar divididas en módulos o en subáreas de esa área. Y dentro de esas secciones, entonces se terminan encontrando esas máquinas. ¿Bien? Y a la final es lo que se va a buscar. Entonces, ¿cómo se toma la decisión de qué máquina coger? Para ello, esa intervención cuenta con un equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo no solo se encuentra dirigido hacia la parte de mantenimiento. Es decir, no solo el personal de mantenimiento es el que va a comenzar a liderar el trabajo de decir si la intervengo, no la intervengo, sino que también entran otras áreas de la empresa. Por ejemplo, vamos a colocarlas, que las ponga en otro color no significa que sea más o menos importante. Solo que quiero destacar que aquí no solo es el área de mantenimiento,
sino la área de producción, el área de calidad, salud ocupacional. Es decir, dentro de todas las áreas se tiene que trabajar en conjunto. Entonces miren que ya aquí, al igual que en el proceso anterior, ya nosotros estamos estableciendo es una cultura. Ya estamos definiendo todo dentro de un contexto donde toda la empresa se hace partícipe. Bien. Luego de eso, entonces que se establecen los equipos, ¿qué se hace? Se establece algo que se conoce como el patrón de falla. Aquí en este punto es muy importante resaltar algo. ¿Cómo se determina ese patrón de falla de la máquina? Este patrón se establece en función de lo que se conocen como análisis estadístico. ¿Listo? Este análisis estadístico va a permitir arrojar ese patrón de falla. Entonces, mire que ya hasta este punto ya estamos involucrando para poder entender de dónde está saliendo el problema. Ya vamos a involucrar mucho más la parte de las matemáticas. Y ya vamos a obtener resultados en función de criterios estadísticos. Por eso es que ya no es una función solo del personal de mantenimiento, sino de todo el equipo de trabajo. Porque de aquí, de cada una de estas áreas, se van a arrojar variables significativas que van a entrar dentro de ese análisis estadístico para arrojar los resultados que estamos buscando. ¿Listo? Es decir, dentro de este patrón de fallas, se trabaja a través de ese análisis estadístico y se determina, por ejemplo, la frecuencia de la falla. Bien, entonces, aplicamos análisis de criticidad. Luego de aplicar el análisis de criticidad, entonces determinamos la criticidad de los subsistemas. Aquí, mire que estamos hablando de los subsistemas. Es decir, que en este punto entonces vamos a comenzar a establecer un análisis de modo de falla. Ojo, modo de falla. Y efecto de la falla. Que esto era algo que los otros modelos no tenían. Recordemos que los otros modelos se intervenían porque es que se escuchó un ruido en tal espacio de la máquina. Que las intervenciones con los equipos, digamos ultrasonido, detectaron una anomalía en los decibeles de los rodamientos. Esto es como por darle unos ejemplos, pero si se fijan bien, no se está definiendo en ningún momento, ven acá, pero ¿por qué le está sonando? Solo se hace la intervención de que está sonando y sale. En este, entonces vamos a comenzar a establecer
el modo de la falla y el efecto de la falla. Es decir, estamos buscando lo que es la causa raíz del problema. Bien, es decir, de aquí vamos a establecer una parte fundamental que es el conocimiento del proceso productivo. Porque recordemos que como se esté trabajando, la forma en cómo se estén ejecutando esos procesos tienen un efecto también sobre la máquina. No hay que recargarla o no hay que trabajarla en vacío porque cada uno de esos, por lado y lado, tienen unos efectos negativos sobre el funcionamiento del equipo. Bien. Entonces, a través del análisis de modo de falla y efecto de falla, pues nosotros podemos llegar a asegurar que la máquina va a funcionar de manera satisfactoria. Bien. Ahora, dentro de ese análisis de criticidad de los subsistemas y el análisis de modo de falla y efecto de falla, entonces nosotros vamos a establecernos una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque resulta de que basado en esas preguntas es que nosotros vamos a comenzar a establecer ese análisis. ¿Cuáles son esas preguntas? Tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones y los modelos ideales de rendimiento de las máquinas? Y los modelos ideales. Es decir, en esta primera pregunta lo que estamos estableciendo es el método de comparación. Normalmente cuando nosotros vamos a realizar un análisis comparativo de un estudio, de lo que sea que estemos haciendo, nosotros tenemos que tener un patrón de guía para poder saber que el resultado que me dio, me alejé, estoy cerca, me desvié demasiado y cuáles fueron las razones. Por eso es que se plantea esta primera etapa, cuáles son las funciones y los modelos ideales dentro del análisis del sistema, en este caso de la máquina. ¿De qué maneras no se puede cumplir esas funciones? Es decir, ya sabemos cuál es el comportamiento ideal. Ahora, vamos a detectar, bueno, a identificar, ¿sí? ¿Cuáles son esas formas para que esto no se cumpla o que estas funciones no entren? Por ejemplo, para aquellos que viven solos, compraron su primera lavadora, normalmente en el manual te dice algunos aspectos, es decir, para que no se cumplan las funciones. Demasiado jabón. Si usted agrega demasiado jabón, entonces la ropa no le queda bien lavada porque la cantidad de agua no corresponde con la cantidad de jabón y pues le va a quedar oliendo después a feo. O si tiene secadora, entonces la ropa no le quedó bien seca. Pueden pasar dos cosas. Uno, dentro de
la programación de la cantidad de calor agregado no fue suficiente para secarla. Entonces no se está cumpliendo la función de secado. ¿Bien? Es decir, se comienza a hacer una lista de las posibles causas por las cuales esto no se cumple. Y mire cómo vamos a ir partiendo de lo general y lo vamos a ir aterrizando a cosas cada vez más específicas. Entonces, ¿qué ocasiona la falla? Exceso de agua, poco calor. Entonces, cuando ya yo comienzo a identificar las variables, ya dentro del subsistema, ya yo me puedo ir a partes específicas. Por eso es que la parte dentro del análisis que teníamos acá arriba, asociada al equipo de trabajo, la parte de producción es importante, la parte de calidad es importante, la parte de salud ocupacional es importante, entre otras áreas. ¿Bien? Porque nos va a permitir identificar estas cositas, por ejemplo, ¿qué ocasiona la falla? De ahí entonces se establece parámetros como ¿qué sucede o qué ocurre cuando se presenta la falla? Es decir, luego de que ya yo tengo la falla, ¿cómo se comporta el equipo? Durante el centrifugado se sentía que el tambor golpeaba de un lado hacia otro, está desalineado el tambor. Bien, entonces, perdón por las cuestiones de la lavadora, pero creo que es como un ejemplo como el más básico como para poder relacionar esto. Entonces, de ahí, uno dice, bueno, ¿qué ocurre? Se comienza uno a detectar el comportamiento del sistema cuando está presente la falla. Ahora, ¿qué tan grave es? Bien, entonces recordemos que de ahí entonces nos derivamos a la parte de fallas funcionales, fallas potenciales. Bien. Y de ahí entonces les voy a dejar un pequeño glosario en el aula porque hay que comenzar a definir unos conceptos. ¿Bien? En este caso, los conceptos son de gravedad, severidad, entre otros. Entonces, ¿qué tan grave es? ¿De qué manera se detecta? Bien, son algunas de las preguntas que comienza uno a hacerse en el momento de que comienza a establecer el análisis de modo y efecto de la falla. Míralo ahí. Todo esto está asociado al modo de la falla y al efecto de la falla. ¿Listo? Entonces, de aquí tenemos la toma de decisiones. A partir del análisis. Bien, ¿qué sucede? Ya se presentó todas las cosas. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿De qué manera debo proceder? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué debo hacer ahora que ya detecté las cosas? Bien. Para realizar la corrección o eliminar el problema.
si se puede eliminar. Bien, entonces, hay algunos escenarios de falla asociados a este plan de acción. El primero es uno, digamos que altamente definido. En esta primera etapa, entonces nos dice, haciéndose la pregunta, ¿se podrá corregir o eliminar el problema? Si no se pueden hacer ninguna de las dos, entonces estamos en el punto en el que se acepta el riesgo de la falla. Ahí dice riesgo, pero se lo describo mejor. Se acepta el riesgo de la falla. Pero eso no es como que lo que pasa es que eso está sonando, ingeniero. No, déjalo así, que eso está bien. No es tanto así. Aceptar el riesgo de la falla implica que dentro de su intervención se hace extremadamente compleja realizar el cambio. O si es compleja, es extremadamente costosa, ¿verdad? Entonces, para hacer la intervención se toman mucho más riesgos que dejándola así. Por eso en ese punto podemos hablar de que se acepte el riesgo de la falla. Claro, eso tendrá, como ustedes están pensando ahora mismo, pero eso tiene sus implicaciones, profesor, porque si la falla está latente ahí, entonces posiblemente haya un riesgo mayor, ¿verdad? Pero es un escenario que puede suceder. El otro está asociado ya a unas temáticas que nosotros hemos planteado anteriormente. La primera es definir un mantenimiento preventivo. Ya eso ni se va a explicar, ya eso lo tenemos más que claro. La otra es definir, bueno, aquí en mantenimiento preventivo obviamente hago referencia a las actividades, no está de más. Definir un mantenimiento predictivo. Vuelve y juega las actividades asociadas a él. Entonces, fíjese que ya el mantenimiento centrado en la confiabilidad toma como base los mantenimientos preventivos o predictivos. Alguno de los dos, no van a ser los dos, alguno de los dos. Porque recuerden que estos tipos de mantenimiento ya son bastante costosos por las actividades que se realizan y los instrumentos que se requieren. El otro escenario de riesgo es proponer un rediseño del sistema. ¿Bien? Es decir, hasta este punto, uno termina pensando, bueno, ¿será que hemos hecho de todo y ahora mismo esto sigue molestando, está presentando tales problemas? Pero ya hemos detectado de que el área en el que se encuentra sufre de varios problemas. Ya cuando nosotros estamos interviniendo ya todo el entorno inclusive, podemos estar comenzando a pensar en un rediseño del sistema, realizar cambio de algunos elementos o realizar cambio del equipo, entre las cosas que se podrían hacer dentro de la propuesta. Entonces, aquí tenemos la parte de lo que son las ventajas de la aplicación
de un RCM. ¿Vale? Mantenimiento centrado en la confiabilidad. Entonces, entre ellas se encuentra mejoramiento de la calidad. Dios, ¿qué escribí ahí? De la seguridad. Entonces, tenemos mejoramiento de la seguridad y cuidado del medio ambiente. ¿Por qué parte se da? Y cuidado del medio ambiente. Porque recordemos que estamos trabajando en función de la operación. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en el momento en que se está ejecutando el desarrollo de la máquina. Muy cuidadosos involucra fuertemente la parte de seguridad, es decir, en todo el personal que lo rodea y en el manejo de los residuos de esos equipos o de esas máquinas. Por tanto, entonces también estamos concentrados ahí de manera lateral, digamos un daño, entre comillas, positivo colateral hacia la seguridad y el beneficio de los trabajadores y el medio ambiente. Otro aspecto que cabe resaltar y es muy importante dentro de los mantenimientos centrados en la confiabilidad es el mejoramiento de los rendimientos de la operación. Mejoramiento del rendimiento de operación. Y pues claro, en esta parte es lógico porque precisamente es un mantenimiento centrado en la confiabilidad y es confiabilidad operacional. Es decir, que estamos buscando es la mejora de esa operación que involucra a toda el área, a todo el subsistema, a todo el sistema y a muchos miembros de la empresa. ¿Qué más? Como ya estamos trabajando de análisis estadísticos, entonces ya comienza a centrarse en las cosas en un área específica para la parte de, no digamos que de la toma de acción, pero sí del análisis de detección de las causas del problema. Eso tiene un efecto sobre el resto de los mantenimientos, por lo menos en estos dos. ¿Qué sucedía en el preventivo y en el predictivo? Para el video aquí y comienza a pensarlo. ¿Qué era lo que decía el profesor sobre eso? Entonces, cuando lo tengas, reactívalo y miremos si es coincidente asociado a la parte esta. Dentro del preventivo y del predictivo teníamos que hacer rondas, es decir, que se cargaba un personal de trabajo. Teníamos que ir con equipos, algunos muy baratos, otros muy costosos. Por ejemplo, para realizar análisis de ultrasonido, pues se necesita un equipo especial que debe ser atendido por un personal capacitado. Entonces, en este, como está dirigido a la parte del análisis de la falla, entonces, y son métodos estadísticos, entonces aquí vamos a encontrarnos una disminución de los costos totales que están dirigidos al mantenimiento rutinario. Es decir, va a haber una baja significativa porque ya estamos trabajando no en función de las revisiones periódicas,
sino en función de todo un trabajo previo para análisis y detecciones de fallos. Bien. Y aquí involucramos sustancialmente la parte del trabajo multidisciplinario. Bien, entonces, de esta manera, nosotros ya podemos alcanzar a divisar un poco más los diferentes mantenimientos existentes, cómo funcionan y cómo se trabaja dentro de un modelo o dentro de una empresa, cuándo podemos aplicar uno u otro, qué consideraciones tenemos que tener presentes, cómo trabajarlo, quiénes se encuentran involucrados, hacia dónde apunta, se apunta a la máquina, se apunta a la producción o se apunta a la operacionalidad. Es decir, es un abanico gigantesco de oportunidades que ejecutados de manera correcta, pues terminan creando ambientes laborales muy buenos, puesto que ya todo el mundo comienza a ponerse en sintonía con la empresa. Entonces, ya no son trabajadores individuales que están en una sola parte, sino que se trabaja ya como una familia que tienen como un objetivo común, hacer crecer. Bien, entonces, con esta última clase finalizamos la parte de la gestión del mantenimiento. Espero que haya sido de muchísimo provecho para todos ustedes.